Oscar kawana kubanam tawi bambiwa sartaraki. Wilkana paksina sarna kawina kapto ketwa pataraki. Maasa tilam. Supieron bakara skinhead ¿Conocías los muchos tipos de discriminación? Discriminación religiosa, cultural, por discapacidad, por orientación sexual, por edad, como tantos. ¿Pero sabías sobre la existencia de la discriminación lingüística? Es el trato desigual a las personas debido a su lengua u otras características relacionadas con sus conocimientos lingüísticos, como lo es el acento, vocabulario o su lengua materna. En Bolivia se tienen 36 lenguas originarias. Entre las primeras destacan el aymara y el quechua. En un mundo donde la diversidad lingüística debería ser celebrada en lugar de ser ignorada, las lenguas que son parte esencial de nuestras identidades siguen siendo marginadas y silenciadas por problemáticas como la discriminación lingüística afectando a hablantes de diversas lenguas. ¿Qué opinas sobre la discriminación lingüística en las personas? Habría que definir primero qué consideramos como discriminación lingüística, ¿no? Si consideramos una valoración de una lengua sobre otra, una valoración positiva, negativa sobre una lengua, sí es algo que no tiene un fundamento, digamos, estrictamente lingüístico, es más ideológico. Es decir, las lenguas en esencia son sistemas de comunicación, sistemas de signos. Entonces no tendrían por qué tener una valoración, digamos, positiva, negativa en un inicio, ¿no? Original. Pero sí existe esta valoración a veces de algunas lenguas sobre otras. Es un tema ideológico, ¿no? que existe y, bueno, que se puede explicar desde la lingüística. ¿Cree que existe discriminación hacia las personas que están aprendiendo a hablar el español como segunda lengua? ¿El español como segunda lengua en nuestro contexto? Sí. En algunos casos pienso que puede existir esto, ¿no? Cuando las personas que están aprendiendo el español como segunda lengua y, digamos, tienen una lengua otra, ¿no? Que no sea el español como primera, pueden pronunciar mal o pueden tener errores de concordancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí pienso que en determinados contextos, en ciertas situaciones, puede haber una discriminación hacia esas personas. Claro, nada que no se pueda solucionar con el aprendizaje de la lengua, es decir, mejorar las habilidades comunicativas de estas personas que están en un proceso de aprendizaje, ¿no? De una segunda lengua. Y por otra, también concientizar a las otras personas, ¿no? Que tienen como lengua materna el español, que pueden haber estos problemas, ¿no? En el aprendizaje. Es decir, gente que no conjuga bien un verbo porque, bueno, pues está aprendiendo como segunda lengua, ¿no? El español. Se dan cuenta, es normal. Podría pasar en cualquier otro contexto donde se esté aprendiendo una segunda lengua distinta, ¿no? a la de la mayoría. ¿Bien? La discriminación lingüística existe porque precisamente no hay una lealtad lingüística hacia su lengua materna, puede ser hacia su L1. Entonces precisamente hay una discriminación al L1 y se acepta o se adopta su código 2 o segunda lengua, ya sea el castellano, ya sea otra lengua. Entonces en ese caso existe la discriminación lingüística, o sea, no estamos aceptando nuestra primera lengua. Entonces simplemente lo estamos adoptando la segunda lengua. Entonces no hay una aceptación. Entonces, más o menos se refiere a eso, la discriminación. Ya sea, por ejemplo, no necesariamente la lengua, puede ser, digamos, en términos de léxicos, por ejemplo, ¿no? En términos de incluso de identidades, por ejemplo, que tiene que ver con la discriminación. Entonces, sí, a eso se refiere. ¿Usted ha sufrido o visto algún acto de discriminación por su forma de hablar o acento? Sí, cuando estaba en el cuartel en el 2007,
tenía unos camaradas chapacos y por su forma de hablar el instructor o el comandante siempre se hacían la burla de ellos. Y también tenía unos camaradas que eran hablaban neto quechua, que casi no podían hablar el castellano, igual se hacían la burla de ellos y les insultaban por lo que no podían hablar castellano. ¿Usted es leal a su lengua materna? Yo sé hablar aymara netamente, yo soy leal, pero hoy en día ya no hay, digamos, con quién conversar, es, digamos, algo de problema, porque los jóvenes ahora solo hablan en castellano y como no saben hablar aymara, no nos podemos comunicar, digamos, o practicar la lengua nativa, pero yo hablo con los que, digamos, hablan aymara, hablo normal. La discriminación lingüística, a pesar de no ser la forma más reconocida de discriminación, sigue presente en la cultura boliviana. Esto resulta notoria tanto para conocedores de la ciencia lingüística como para los ciudadanos promedio.